Les agradezco a ustedes la gentileza de la invitación a su pastor, el reverendo Julio González Paniagua, que está pronto a venir y que espero que el descanso que él y su esposa están disfrutando ahora los preparen a este nuevo reto de llegar acá a ministrarles a ustedes y con ustedes acá en Central Islip, y de poder también compartir pues, palabra del Señor, aquellas cosas que el Señor ha inspirado desde momentos antiguos y vivir en el asombro de, a pesar de lo antiguo de esta palabra, sigue siendo tan relevante para nosotros hoy día. Les traigo saludos de manera particular de sus hermanas y hermanos en la Iglesia Bautista del Calvario en Norristown, Pensilvania, donde tengo mi membresía. Mi ministerio yo lo ejerzo en el Seminario Teológico de Princeton en Educación Continuada, pero tengo la oportunidad de ser miembro y compartir en adoración y en trabajo allá con los hermanos de la Iglesia Bautista del Calvario en Norristown. Reciban de parte de Dios y de su pastor, el reverendo Douglas Avilés Bernal, el saludo cálido a esta congregación. Vamos entonces a la palabra. Estamos, ustedes como iglesia, en un momento de transición muy importante. Estuvieron mucho tiempo bajo la tutela de un hombre de Dios, de un hombre dedicado, yo sé, a cada uno de ustedes y a la comunidad, y ciertamente temeroso del Señor. Comenzamos la transición después de tantos años de ministerio junto a Él, a buscar qué es lo nuevo que el Señor tiene para nosotros como comunidad de fe y echar hacia adelante. Y el Señor pues puso en nuestros corazones, en el corazón de ustedes, en el corazón de muchos de nosotros que estábamos orando por ustedes en este proceso, en nuestra mente y en nuestros corazones, al reverendo Julio González, y nos preparamos, ¿no?, para esa llegada que ya es inminente, ya no la esperamos, ya es inminente, viene. Es cuestión de que llegue y lanzarnos en esta nueva aventura que el Señor tiene para cada uno de nosotros, de ser testimonio bautista acá en Central Islip de ese poderoso mensaje del Evangelio. En medio de todo eso también nos encontramos en Cuaresma. Cuaresma son esos 50 días antes del comienzo de la Semana Santa, donde aquellas tradiciones que siguen el leccionario común revisado van a entrar en estudiar palabras del Antiguo, del Nuevo Testamento y de los Evangelios, recordando nuestra certeza humana. ¿Qué es ser humano? ¿Qué significa para nosotros respecto a nuestra relación con Dios? Y más que enfocarnos en la esperanza que tenemos en Jesucristo, que la vamos a celebrar en la Semana Santa, ¿cómo nos volvemos a identificar y evaluar como seres humanos? Como seres humanos que somos pecadores, como seres humanos que por nuestra propia acción nos separamos y quebrantamos esa relación que en el inicio hubo entre Dios y el ser humano y la creación. Cómo no solamente evaluamos cómo somos nosotros como seres humanos respecto a nuestra relación con Dios, sino respecto a la relación del ser humano con cada ser humano. Cuando el pecado entró al mundo, en la historia que conocemos todos en Adán, la primera relación que se quebranta es la relación del ser humano con Dios, pero inmediatamente la segunda relación que se quebranta es la relación del ser humano con el otro ser humano. Allá Adán le echó la culpa a Eva, allá Eva le echó la culpa a la serpiente no tuvo a quien echarle la culpa y se quebrantó la relación entre los seres humanos, pero no solamente se quebranta la relación del ser humano con Dios y la relación del ser humano con el ser humano, sino que se quebranta la relación del ser humano con la creación entera. Se quebranta el orden creado. Dios creó por amor. Dios en su propia relación con Dios mismo. Sabemos que Dios son tres divinas personas, ¿no? Y en el cristianismo nosotros decimos que no solamente Dios es uno en tres divinas personas, sino que nos adentramos en cómo es que esa relación funciona en esas tres divinas personas, y lo que mantiene la cohesión de esa relación en Dios mismo es amor. Y Dios quiso compartir ese amor a través de la palabra creadora. Crea todo lo que vemos y aún cosas que no vemos. Nos crea a nosotros y nos pone como mayordomos de toda esa creación, pero al quebrantarse la relación del ser humano con Dios, del ser humano con el ser humano y del ser humano con la creación, nos vinimos nosotros a creer que la creación era nuestra. Entonces, en vez de tratar a la creación, a la naturaleza, como nosotros parte fundamental de ella,
comenzamos a tratarla como si fuera nuestra y a herirla, ¿no? Y tantos años de consecuencia de esta acción nos tiene en esta circunstancia del mundo. En un mundo donde los seres humanos parecemos que estamos operando a través o por razones egoístas, en un mundo donde la naturaleza está enferma y parece no dar espacio para no solamente creatividad en el sentido de las cosas buenas que el ser humano podemos hacer, sino de regenerar la vida misma. La vida en el mundo se vio afectada por culpa nuestra. Cuaresma parece que son unos cuantos días de guilt trip, allá de buscar cuán culpables somos, pero en medio de las Escrituras recordarnos cuán verdaderamente culpables somos, porque vamos a ser francos unos con otros, somos culpables. Le podemos echar la culpa a quien querramos, pero a la postre, el buscar a quien echarle la culpa es una actitud egoísta en sí misma, porque no queremos enfrentarnos con nuestra propia responsabilidad, ¿no? A pesar de que Cuaresma parece que nos va a llevar a través de un guilt trip, en medio de esas palabras que el Señor nos va a revelar y nos ha revelado ya en su Escritura, encontramos esos visos de esperanza. Y Pablo se sienta a escribir una carta a una iglesia que él no conoce y a una iglesia que él no funda, a los romanos. Hay hay estudiosos que sugieren que la carta a los romanos es tal vez la cuarta carta que Pablo escribe, primera y segunda de Corintios, tal vez en ese orden, después la carta a los Gálatas y finalmente la carta a los romanos, y después de Romanos toda una serie de cartas. En el orden canónico, es decir, en el orden que encontramos en Romanos no es la primera epístola, aparece primero en el orden canónico, pero no es la primera epístola, y lo que los estudiosos nos han sugerido es que cuando la Biblia se pone en el orden en que la encontramos hoy día, lo que realmente se quiso poner fueron recoger todas las cartas que Pablo escribe o que se le adjudican a Pablo, ¿no? Que Pablo escribe a iglesias, y después todas las cartas que Pablo le escribe a individuos, y también ponerlas en orden de tamaño. Básicamente Romanos es la carta más larga, ¿no? Ahora, Romanos es también uno de los escritos bíblicos que más división ha causado dentro del mundo de la interpretación teológica y bíblica. Porque Pablo, distinto a lo que tal vez vemos en 1 de Corintios y en Gálatas, ¿no? En 1 de Corintios y 2 de Corintios y en Gálatas vemos a un Pablo que está comenzando su ministerio. Vemos a un Pablo que tiene una pasión pastoral extraordinaria. Vemos a un Pablo con un impulso misionero. Bueno, lo conocemos por el testimonio que conocemos de Pablo en el libro de los Hechos, ¿no? Un impulso misionero y un deseo de compartir la palabra y de compartirla ahora. Un Pablo que creía todavía en esos primeros escritos que le escribe que Cristo venía ahora y que había que comenzar a predicar la palabra del Señor para que todo el mundo estuviese listo, ¿no? Para esa venida que para Pablo llegaba ya, era inminente. Romanos, nos enfrentamos ya a un Pablo más maduro, un Pablo que ahora pone no solamente en tela de juicio, sino que trae herramientas de toda su experiencia como estudioso judío, como cristiano recién converso, como escogido por Dios para ser apóstol y ahora como pastor y misionero, puestos todos en esta carta a una comunidad que él no conoce. Pablo parecía que deseaba escribir a los romanos porque Pablo sentía una responsabilidad extraordinaria con esta comunidad. Pablo, si ustedes recordarán, habían 12 apóstoles, 11 más el que escogieron. Y de repente aparece Pablo, y si usted lee el testimonio en el libro de los Hechos y en otras cartas de Pablo, donde Pablo habla directamente sobre esta circunstancia, ¿no? Llega entonces Pablo a Jerusalén después de aquel famoso encuentro con Jesús en Damasco, ¿no? Y se enfrenta con los apóstoles de Jerusalén diciendo, you know what, yo también fui llamado. Yo quiero que ustedes sepan cuál es mi testimonio y yo quiero no lanzarme yo solo. Yo quiero ser parte de esta comunidad de aquellos que Dios ha llamado a construir la iglesia, ¿no? Y Pablo tiene momentos de mucha afirmación, pero también Pablo tiene muchos momentos de contención, ¿no? Con aquellos apóstoles que salían de Jerusalén. La iglesia en Roma la funda Pedro. La iglesia en Roma no la funda Pablo, pero para Pablo era importante escribirle a la iglesia en Roma, porque Pablo se va a autodenominar o va a describir su ministerio
como el apóstol a los gentiles. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad que sí? El apóstol a los gentiles. Y había una comunidad gentil creciente en aquellas iglesias en Roma que él no conocía. Pablo parecería que comienza a escribir un poquito más sistemáticamente, y yo soy de lo que estoy seguro, que Pablo no tenía la menor idea que tantos años después nosotros íbamos a estar leyendo sus cartas, muchísimo menos analizándolas literalmente, y que Pablo tampoco tenía la intención de escribir textos teológicos. Pablo lo único que estaba buscando hacer era compartir cuáles eran sus opiniones y sus impresiones de la labor de Cristo en la vida del ser humano, del llamado que Jesús y el Espíritu Santo hace a la iglesia, y de cómo entonces buscar parámetros, ¿no? Y marcos de referencia para lanzarnos a esa labor conjunta. Pero Pablo va a decir que, distinto a otros apóstoles, Pablo tiene una experiencia que los demás apóstoles no tienen, y es no solamente proclamarle a judíos, desde donde el propio Pablo va a decir sale la salvación, ¿no? Pablo va a decir que la salvación sale de Israel, ¿cierto o falso? En Jesucristo. Y Pablo va a decir más, la salvación es primero para ¿quiénes? Para los judíos, pero también es para el gentil, ¿no? Y Pablo en su experiencia se va a confrontar con algo que los demás apóstoles tal vez no se han confrontado o no se confrontarán en su ministerio de manera directa. Y es con lo que hoy día llamamos el reto intercultural del ministerio. El reto intercultural del ministerio. Hay personas en el siglo XXI, en nuestra denominación y en otras denominaciones acá en los Estados Unidos, que piensan que pastorear una iglesia o ser parte de una iglesia como la primera iglesia bautista hispana de Central Islip es fácil y tranquilo, porque en esa iglesia todo el mundo habla español. ¿Verdad que sí? Y es cuestión de buscar a una pastora o un pastor que hable español y se acabó el asunto. ¿No ves? Aquellas personas que hemos sido miembros de esta iglesia por mucho tiempo o que llevamos en el ejercicio pastoral en este lado del mundo, sabemos de hecho que eso no es cierto. Yo no sé cuántos países he representado en esta congregación, pero en las últimas 2 congregaciones que yo pastoreé antes de venir para acá, habían 14 y 16 países representados respectivamente. Y no es una congregación grande, es una congregación pequeña, eran congregaciones pequeñas, ¿no? Cada grupo nacional dentro de esos países, usted sabe mejor que yo, fuera de Puerto Rico yo los identifico, pero en Puerto Rico decir yo los identifico, pero usted sabe en su país la diversidad que existe también dentro de nuestros propios países que se allegan acá a los Estados Unidos, y añádale a eso la complejidad de que ahora estamos teniendo en congregaciones como esta y en otras personas que no nacieron en América Latina, personas que nacieron en este país, personas cuyo primer lenguaje de conversación no es necesariamente español, es inglés, ¿lo ves? Que se identifican como hispanos, cuya experiencia de fe es en congregaciones como esta. Eso reta tanto a la pastoral como al ejercicio del ministerio de manera intercultural. Pablo vivió eso, porque Pablo, y lo vemos en todos sus escritos, claramente se debe identificar como judío. Y no solo como judío, se debe identificar como fariseo, uno de los grupos, ¿no? de la religión judía. Y bien que sí, estudió bajo fariseos, la teología que conocía era teología farisea, sabía hebreo, pero se crió fuera de Israel. Él se crió en Tarso. Pero no solamente por su crianza, sino por el trabajo que él hizo. Gálatas, en una de esas cartas, yo no voy a hablar de temas de Gálatas más que esta mención, es una de esas cartas donde, si nos damos cuenta la complejidad étnica y racial que había en esas comunidades de Galacia, yo no sé cómo Pablo le metió mano, ni a esas congregaciones, ni a escribir la carta. En Roma era exactamente lo mismo. A Roma, el ministerio del Evangelio llegó por un grupo de judíos que llegaron a Roma expulsados. Ustedes recordarán que en el año 70 invaden a Jerusalén y son expulsados un montón de personas, ¿no? de Jerusalén. Parte de esas personas que llegan, judíos expulsados, llegan a Roma, y parte de esos judíos eran cristianos y comienzan a fundar comunidades cristianas en distintas partes de la ciudad. Pero al comenzar a compartir el Evangelio, porque el poder del Espíritu Santo no lo controla el que lo predica,
El poder del Espíritu Santo no lo controla la comunidad que vive bajo la autoridad del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se manifiesta de manera que a veces uno no conoce. Comenzaron a llegar a esas comunidades que fundan judíos, cristianos en Roma. Empezaron a llegar personas que no eran judías. Entonces se complica el asunto. ¿Lo ves? Porque entonces en aquel almuerzo después del culto, ¿verdad?, que siempre los judíos estaban acostumbrados a tener su pancito sin levadura y su carne de res degollada de una manera particular, de repente esta gente que no eran judíos empezaron a traer cerdo, y para ellos eso es un problema. ¿Verdad que sí? Yo lo comparo con comida, porque yo no sé si a ustedes les pasa, nosotros los bautistas resolvemos todo con comida. O después del problema nos vamos a comer, una de las dos. ¿Lo ves? Sí, sí. Todo lo resolvemos con comida. Yo no sé si a usted le ha pasado aquí. ¿Lo ves? Sí, sí, la hermana trae arroz y frijoles. Sí, está bien, la hermana trae arroz y frijoles, pero cuando la hermana trajo arroz y frijoles, dice, no, pero eso no fue lo que yo le pedí a la hermana. ¿Verdad? Y alguien de repente... y alguien de repente dijo, ay, mira, la hermana fulana de tal va a traer tortillas. Entonces me ha llegado con este saco de tortillas de maíz, y lo que usted estaba pensando era que iba a traer una torta de huevo con papas y con cebolla, ¿verdad? Eso no fue lo que le pedí a la hermana. Bueno, usted le pidió tortilla a la hermana trajo lo que ella tenía, que era tortilla. ¿Cierto o falso? ¿Lo ves? Y comienzan a haber estas interacciones difíciles. Digo, yo como de todo, para no son fenomenales, ¿no? Pero comienza a ser retado, ¿no? Cómo vemos el mundo. Comienza a ser cuestionado aquellas cosas que a mí me han hecho cómodo o cómoda durante tanto tiempo. ¿Lo ves? Comienza a expandirse mi visión de Cristo y mi relación con los hermanos, al darme cuenta que mi experiencia de fe no es la experiencia normativa. No todo el mundo va a haber conocido a Jesús de la misma manera que lo conocí yo. No todo el mundo vive la vida con Jesús de la misma manera que la vivo yo. ¿Usted sabe por qué? Porque somos todos distintos. Y uno podrá relajar con el asunto de la comida, ¿lo ves? Pero de la comida pasa a la cultura, de la cultura pasa a las idiosincrasias, es decir, no solamente qué pensamos, sino cómo lo pensamos. De las idiosincrasias pasan a cómo leemos el texto bíblico. Porque cultura e idiosincrasias informan cómo es que yo leo este texto bíblico. No todo el mundo lee la Biblia igual. No todo el mundo la lee, la entiende y la vive igual. ¿Lo ves? Y comienza entonces a ver estas circunstancias difíciles. Para los bautistas se nos complica más el asunto, porque a algún inglés en el siglo XVIII se le ocurrió la brillante idea de decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ser distintos a los anglicanos y a los presbiterianos y a los congregacionalistas, entre otras cosas, en lo siguiente. Y es que nosotros vamos a creer, por una parte, que la Biblia, fíjense lo que los bautistas decimos, que la Biblia es nuestro manual de fe y conducta. Su pastor, si está mirando la conversación, está diciendo que este tipo me va a crear un problema si yo haber llegado ya. Por lo que nosotros decimos que la Biblia es nuestro manual de fe y conducta. Eso lo digo que es manual, guía. ¿Lo ves? Pero también vamos a decir que por virtud de la presencia del Espíritu Santo en su vida, por el regalo de gracia que Dios ha puesto en su vida, por el cual usted sabe que usted es salvo o salva, ¿lo ves? Los cristianos también tenemos libertad de conciencia. Es decir, a mí ningún obispo, ni ningún pastora o pastor, ni ninguna junta tiene la potestad de decirme a mí qué creer, cómo creerlo y cómo vivirlo. Esa pregunta no es responsabilidad de nadie fuera de mí, es responsabilidad mía. Y si bien es cierto que el Espíritu Santo lo ilumina a usted para eso,
es responsabilidad suya y mía luchar con esa pregunta. ¿Qué es Dios para mi vida? ¿Qué Jesucristo hizo en mí? ¿Cuán fiel soy yo al Señor en considerar las Sagradas Escrituras y en pedir de Él su iluminación para yo lograr entendimiento para ella? Pero tan individualista como pueda sonar la tradición bautista, permítame entonces yo voltear la tortilla. Porque ese regalo de gracia también nos recuerda que aunque la experiencia de yo haber conocido a Cristo es muy mía, y yo no puedo pretender que el Señor conozca a Jesús como yo lo conocí, cuando yo lo conocí y de la manera que yo lo conocí, ese regalo de gracia también me impulsa a mí a vivir en comunidad. Porque fíjese que nosotros no somos los bautistas de Central Island, somos la iglesia bautista de Central Island. Esta congregación de estos cristianos que tuvieron esta experiencia particular con Jesús, pero que el Señor los llama juntos a que después de yo haber considerado la palabra del Señor Jesús y la Escritura como guía de mi vida como cristiano y como cristiano, entonces yo comparto ese conocimiento con los demás. Estoy dispuesto a aprender de los demás de su propia experiencia y nos juntamos en ese constante compartir, en ese constante ser comunidad para lanzarnos a la labor que estamos haciendo. Pablo se enfrenta con ese reto a la diversidad en Roma. La primera iglesia bautista de Central Island ha vivido en esa dinámica desde su fundación. Y ahora nos vamos a lanzar a la aventura en unas cuantas semanas a traer a un pastor de otra parte del mundo, con otra experiencia distinta a los pastores que hemos tenido acá anteriormente, que nosotros sabemos, porque aquí hay algo dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro espíritu que nos dijo, ok, este es el tipo para este momento. Este es el que viene, porque ¿verdad? Yo no sé usted, pero yo cuando estoy en proceso de búsqueda pastoral, uno como que lo siente. Y a veces que no lo puede explicar, pero después de tanta discusión y tanta cosa, ese es él, ¿verdad? Y nos vamos a lanzar a este reto. ¿Qué es lo que nos mantiene juntos? Si tanta cosa de la experiencia individual de Jesucristo es tan importante para nosotros como bautistas, ¿qué es lo que nos llama a estar juntos? ¿Cómo es que mantenemos la cohesión dentro de la diversidad sin ignorarla? ¿Cómo mantenemos la cohesión? ¿Cómo compartimos juntos desde nuestra propia experiencia personal el llamado que Dios nos hace a hacer misión como congregación en esta esquina de Central Island? Pues le voy a decir qué es lo que nos une. Y lo que nos une es que usted y yo somos pecadoras y pecadores. Amén. ¡Qué chavienda! Ya viene este con el pecado. Tanta cosa que pudo haber dicho que nos une y nos une el pecado. ¿Y este dónde viene? Pues mire, sí, perdóneme que yo sea muy cuaresmal en mi sermón, pero vamos a hablar un rato de pecado. Y aquellos que estuvieron en el estudio bíblico, perdónenme entonces que siga hablando de lo mismo, porque estuvimos hablando en el estudio bíblico sobre santidad y sobre pecado, este tipo de cosas, ¿verdad que sí? Yo sé que usted se acuerda del estudio bíblico. Mire, nos une el pecado. Adán y Eva, tan distintas personas como eran, y no solamente porque estamos hablando de un hombre y una mujer, ¿verdad? Yo no sé qué experiencia aquellos que estamos casados, usted tiene con su pareja. Óigame, pero qué distinta persona es mi esposa a mí. Y se lo confieso, hay veces que yo me pregunto, ¿qué será lo que nos mantiene juntos? Porque, óigame, y yo creo que precisamente eso es lo que nos mantiene juntos, está constantemente preguntándose, ¿verdad? ¿Qué será? Porque yo le encuentro interesantísimo, ¿verdad? Y hay que decir que la curiosidad, ¿cómo es? Que la curiosidad mató al gato, ¿no? Pero yo todavía no me he muerto, son 9 vidas, no, bueno. Yo sigo muy curioso de seguir conociendo a mi esposa, ¿no? Distintas personas eran Adán y Eva. Y fíjese que la experiencia de Dios que cada cual tuvieron fueron experiencias muy distintas. Pero también fue muy distinta la experiencia que cada cual tuvo del pecado.